buenas noches para todos, el Señor los bendiga. Mis hermanos, hoy quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 31, y mientras están allí buscándolo, quiero que cierren un momentico los ojos, vamos a orar. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor, venimos a presentarte este momento, Señor. Gracias por todo lo que ha pasado en esta tarde en medio de nosotros, Señor. Sabemos que hay esperanza delante de ti, Señor. Gracias por cada mover espiritual, haber tocado cada corazón en este lugar. Te pido que esta tarde, Señor, termine con una gran enseñanza, ministrándonos, Señor. Ministra a cada uno de los que estamos aquí y todos los que están escuchando por medio de YouTube, por medio de las plataformas, Señor. Te pido, bendícenos, glorifícate en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sería muy bueno que ustedes en su casa puedan leer todo el capítulo de Éxodo 31 para que entiendan un poquito más lo que voy a enseñarles esta noche. De todas maneras, yo solamente por tiempo vamos a leer el versículo 18 del capítulo 31, ¿vale? La palabra del Señor dice así: y dio a Moisés, cuando acababan de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Cuando yo conocí al Espíritu Santo y empecé a tener esta relación con Él y empecé a conocerlo, a vivir en su presencia, lo primero que hizo el Espíritu Santo fue revelarse a mí. Eso fue lo primero que yo supe del Evangelio, y es que existía el Espíritu Santo. Y por medio de la palabra de Dios, mientras yo la estudiaba, mientras yo me sentaba a leerla, Él me abría la palabra de Dios y me revelaba su presencia. Y empecé a encontrar cosas que nunca antes había escuchado a nadie hablar. Y eso me impactaba muchísimo, porque mientras yo pasaba estas hojas, yo lloraba. Yo no sé si ustedes alguna vez al leer la palabra de Dios han llorado, pero yo mientras leía la palabra de Dios lloraba y lloraba porque se me estaba revelando Dios a mi vida. Y eso fue lo primero que yo tuve, que fue mi encuentro con el Espíritu Santo. Así que quiero explicarte qué estaba viviendo Moisés en ese lugar. Moisés sube al monte Sinaí, deja todo el pueblo después de haber salido de Egipto, después de escapar de las manos de el faraón. Ellos van a un lugar donde Dios ya previamente les había dicho que fueran, y era allí el monte de Sinaí. Llegó Israel, después de escapar del faraón, a ese lugar para adorar a Dios. Y estuvieron allí por un tiempo, y Dios le dice a Moisés: sube al monte. Y él subió con su siervo Josué hasta cierto lugar. Y dejó allí a Josué su siervo, y él siguió subiendo. Y él empieza a hablar con Dios, y Dios tenía preparado algo para él. Él había preparado 2 tablas, y el dedo de Dios escribió en cada tabla los 10 mandamientos. Ese dedo de Dios, cuando hablan allí, me impactó. Así que mientras yo iba conociendo al Espíritu Santo, iba descubriendo que en algunos lugares de la Biblia hablaban del dedo de Dios. Por ejemplo, si ustedes van a Salmos 8:3, la palabra de Dios dice así: cuando veo los cielos, obras de sus dedos, la luna, la estrella que tú formaste. Allí vuelve a aparecer el dedo de Dios, y yo decía: tremendo, el dedo de Dios. Después, en Lucas 11, Dios estaba haciendo liberación a unos hombres, y mientras Él estaba haciendo liberación, todo espíritu inmundo huía delante de Jesús. Y entonces muchos empezaron a decir: este echa espíritus inmundos por el nombre de Belcebú, que es un espíritu inmundo. Así que
Jesús les dice: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echamos fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. El dedo de Dios. Ya me impactaba. Dios tiene dedos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el dedo de Dios estuvo aquí en nuestras vidas en este momento. Mientras orábamos, la presencia de Dios descendió y muchos de ustedes fueron muy ministrados, tocados por el Señor. Ustedes daban testimonio hace un momento de lo que Dios hizo con ustedes. Pero mientras yo estaba buscando y aprendiendo de Dios y conociendo de su palabra, descubrí que el dedo de Dios es un título del Espíritu Santo. Y a mí me impactó. Un título, un nombre del Espíritu Santo es el dedo de Dios. Y yo decía, tremendo. Es parte de su naturaleza. Moisés, después de el versículo que leímos en Éxodo 31, él baja y ve a todo el pueblo desenfrenado creando ídolos de oro, porque Moisés había durado muchos días y muchas noches en el monte de Sinaí. Y dice la palabra que ellos empezaron a decir: ya Moisés no está, quizás murió allá arriba. Y fueron a Aarón, que era el hermano de Moisés, y le dijo: haznos dioses para que lo adoremos, dioses de los cuales nos sacaron de Egipto. E hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y estaba Dios con Moisés en el monte y les estaba entregando la tabla que había sido escrita por el dedo de Dios, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que escribió las tablas, los 10 mandamientos. Y Dios dice: desciende ahora, porque tu pueblo se ha desenfrenado y ha creado dioses paganos. Yo no me imagino la tristeza que debió haber sentido Dios cuando les estaba dando leyes para que lo adoraran, para que vivieran con Él. Y mientras Él estaba haciendo eso, el pueblo allá estaba desenfrenado, haciendo lo que bien les parecía. Así que baja Moisés con las 2 tablas en sus manos y ve a su pueblo desenfrenado y tira las piedras, las tablas al piso y las rompe de la ira que le dio. Así que cogió al becerro de oro, lo molió hasta que volvió ese oro en polvo y se los dio a beber a cada uno de ellos por causa de su pecado. Dios le dice a Moisés: vuelve a subir acá. Y él sube días después al monte, avergonzado con Dios, porque el pueblo no podía estar solo, porque se desenfrenaba. Así que allí en el Éxodo 34, versículo 1, Dios le habla a Moisés allá en el monte del Sinaí y le dice: dijo Jehová a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Sabes? Cuando yo estudiaba allí sentado al Espíritu Santo, Él me dijo: yo era el dedo de Dios. Por eso Job dice: tu espíritu adornó los cielos. Si tú lees Salmos 8:3, dice: cuando veo los cielos, obra del dedo, de su dedo. Cuando veo tus cielos, obra de tu dedo, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Sabes? Allí está hablando del Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice Jesús? Después de que le dicen a él que por Belcebú echaba fuera demonios, él dijo, cuando él dice allí en Lucas: por el dedo de Dios echó fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a nosotros. ¿Quién fue el que los liberó? Fue el dedo de Dios el que hizo el milagro que sacaba todos los demonios cuando Jesús oraba. Y el pueblo dijo: uy, no, ese por Belcebú echa los demonios fuera. Y Jesús dice: es el dedo de Dios.
y da una advertencia: toda blasfemia contra el Padre y contra mí será perdonada, pero no contra el Espíritu Santo. Está demostrando que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Mis hermanos, yo conocí al Espíritu Santo y Él cambió mi vida. Transformó a ese muchacho que tenía todos los miedos del mundo, que sufría de temores, miedos. Ese muchacho acá nunca se hubiera podido parar a dar una prédica. Es más, hasta ese momento yo no pensaba predicar la palabra de Dios porque tenía miedo, porque tartamudeaba cuando tenía presión. Yo sentía un poquito de presión y empezaba a tartamudear. No solo eso, yo empezaba a leer y no entendía lo que leía, porque yo tengo un tema, y es que yo sufro de dislexia. Y la dislexia genera dos cosas: no puedes leer fácilmente, y dos, el aprendizaje es muy lento. Así que yo sufrí desde mi colegio. En todo lo que yo estudiaba, yo sufría para poder aprender. Para poder aprender tenía que poner el doble de esfuerzo que cualquier otra persona. Y desde muy niño yo lo notaba. Y yo decía: es que todo el mundo es más inteligente que yo. ¿Por qué pasa esto? Pero ¿sabes? Ese joven de 22 años que conoció al Espíritu Santo en esa bodeguita pequeña fue transformado. Yo nunca imaginé predicar la palabra de Dios, pero fue el dedo de Dios el que cambió mi vida. Ese mismo dedo ha estado en sus vidas. El dedo de Dios está escribiendo nuestras historias. El dedo de Dios está transformando lo que éramos a lo que vamos a ser. Él te da un camino y Él te lleva por ese camino. El dedo de Dios fue que llamó a unos hombres pescadores que olían a pescado, su ropa olían a pescados, y toda su vida iba a ser eso: un cobrador de impuestos, odiado por todo su pueblo porque era un hombre vendido, decían ellos, a Roma. Pero el dedo de Dios escribió otra historia. Yo no pensé estar acá. La verdad es que yo tenía tantos complejos en mi vida, tantos temores, pero el dedo de Dios está escribiendo mi historia. Yo no sé qué pueda estar pasando en cada vida, en cada persona, en cada oyente en esta tarde. Yo no sé qué situaciones estén enfrentando cada uno de ustedes, pero si tú estás acá en este momento, es que el dedo de Dios está escribiendo la historia de cada uno de ustedes. Pueden que estén endeudados, puede que tengan los traumas más grandes del mundo, pueden que estén en maldición en este momento. Pero si tú estás caminando con Dios, el dedo de Dios está escribiendo tu historia. Los discípulos eran, como les dije, pescadores, y fueron convertidos en apóstoles, hombres de gran renombre, que aún los nombramos: Pedro, Pablo, Juan, Lucas, hombres llenos de la presencia de Dios, hombres que entregaron su vida por un llamado y son reconocidos mundialmente. Y algún día, cuando estemos delante de Dios, los vamos a ver a ellos cerca del Señor, sus discípulos, de los que leemos en la Biblia. Eso mismo va a pasar contigo y conmigo. Si tú le das un lugar al Espíritu Santo, el dedo de Dios va a escribir tu historia. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, cuando Él llegó a ese lugar, a esa bodega, y empezó a enseñarme la palabra de Dios, Él me dijo: ¿tú vas a predicar? Y yo decía: no puedo. Con esta dislexia, con mi tartamudez, con mis miedos y mis inseguridades, no. Cualquiera de mis hermanos, mira, somos 6, cualquiera de ellos posiblemente podrían ser los indicados. Yo, ¿y sabes qué me dijo el Señor? Como a David: de detrás de las ovejas te he escogido.
Y hoy tú puedes ver cómo Dios me utiliza. He estado con ustedes han visto milagros, cosas que no es lo común, que se sale de lo natural a lo sobrenatural. Hemos estado aquí orando y la presencia de Dios cae mientras estamos orando. No necesito ni siquiera orar por ustedes porque ya Dios está trabajando en sus vidas. Yo nunca pensé poder predicar una palabra y menos subirla a YouTube. Eso era para otros, pero fue el dedo de Dios. Y eso mismo va a pasar con ustedes. Dios va a cambiar el lamento que ustedes tienen hoy en baile. Él va a transformar sus situaciones, todo lo que las ha rodeado, todo eso que ustedes dicen, ya no quiero. Dios va a transformarlo, va a cambiarlo. Si ustedes tan solo se rinden a Él, porque el dedo de Dios está con ustedes. Los más antiguos acá, sus vidas han sido transformadas desde que empezamos a orar en mi casa. ¿Te acuerdas? Cuando empezamos a orar y cómo la presencia de Dios descendía. Muchas veces tú, Edwin, cuando iniciamos, recuerdo ese día cuando yo empecé a orar por ti, dije, tienes algo religioso que no te permite recibir, y tú dijiste, no, yo había dejado mi escapulario. ¿Sabes lo que tenías? El escapulario, sí, pero tú me has dicho que tenías un escapulario, pero dijiste, no, yo lo dejé en la casa, yo ya no lo tengo, yo me lo quité. Yo le dije, no es eso, tienes algo más, una imagen. Y ahí tú caíste en cuenta y dijiste, tengo una estampita en mi billetera. Yo no lo sabía, pero el dedo de Dios lo sabía. Y a partir de ese día tu vida fue transformada al día de hoy. Cada uno de ustedes, ahorita hablábamos los milagros que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Yo te digo, no tengas miedo. Si el dedo de Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que hoy vengo a ti a decirte, yo no sé qué estés viviendo en este momento, yo no sé qué está pasando en tu vida hoy, pero si tú entregas tu vida al Espíritu Santo, el dedo de Dios va a escribir hoy tu historia. Hoy Dios está escribiendo la historia de cada uno de ustedes, y en 10 años ustedes serán irreconocibles, caminarán y la gente dirá, ese es un verdadero hijo de Dios. Quiero ser como esa persona. Tremendo. Cuando habla, la gloria de Dios desciende. Tus derrotas se convertirán en victoria, porque el dedo de Dios está escribiendo tu historia. No te preocupes, no estés triste por lo que estás viviendo en este momento. Eso es una preparación para lo que viene para ti. Prepárate. Todo tiene un tiempo, todo tiene su hora. A veces tenemos que aprender a ser humildes para tener la bendición de Dios. La bendición de Dios no es de la noche a la mañana, como pasa en el mundo, donde se vuelven arrogantes y creídos y creen que ya tomaron el mundo con sus 2 manos, porque es la maldición que creemos que es bendición. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, pero también dice la palabra que para nuestra vista hay caminos que parecen de bendición y son de maldición. Así que a veces tenemos que sufrir un poquito ciertas situaciones, vivir momentos de dificultad, de dolor y de angustia, para que el dedo de Dios escriba tu historia, y a partir de ese momento tu vida sea cambiada y no seas esa persona que no tiene humildad. Quiero que sepas que el dedo de Dios ya escribió una historia nueva en ti. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Dios está aquí, y si te trajo aquí es porque el dedo de Dios no se ha apartado de tu vida. Si lo puedes creer, quiero que te pongas de pie en esta hora. Vamos a orar, vamos a entregar nuestras vidas
al Espíritu Santo, que Él escriba nuestras vidas. Si tú miras, yo creo que te has equivocado y te has alejado y has escuchado de Dios y te has escondido, que nadie te vea. Uf, qué pereza hablar, que me hablen de Dios. Pero hoy estás aquí, quiero decirte algo. Dios es Dios de oportunidades. Y por eso, cuando Dios escribió las tablas del testimonio, cuando puso allí los mandamientos con el dedo de Dios, después volvió a llamar a Moisés a que subiera, a hacer nuevamente pacto con él, y le hizo escribir las tablas. Y si tú te has equivocado con el Señor, si tú te has alejado, si lo has abandonado en algún momento en tu vida, no te preocupes, el dedo de Dios está allí y Él te da oportunidad de volver a Él. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, Señor. Vengo a darte las gracias porque tú estás con nosotros, porque no te has alejado, porque nos acompañas siempre. Gracias, Señor, por hacerme entender que tú estás con nosotros y que no te has apartado ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que has estado en medio de nosotros y estás escribiendo nuestra historia. Hoy vengo delante de ti a hacer pacto, de buscarte, de no apartarme de ti nunca y de caminar tus pasos. Yo no sé qué quieras de mí, Señor, pero sé que sea cual sea la tarea que me pongas en esta tierra, Señor, es para mi bendición y para bendición de muchos. Hoy vengo delante de ti a darte las gracias, a honrarte. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú que estás escuchando esta enseñanza fuiste ministrado, te tocó esta enseñanza, te voy a pedir un favor. Ponle me gusta para que el logaritmo pueda llevar este mensaje a otras personas. Suscríbete, con eso sabrás cuando llegan los mensajes y los podrás escuchar y serás parte de esta comunidad si activas la campanita. Te voy a pedir también el favor de que le envíes este mensaje a las personas que tienes a tu alrededor. Con eso vamos a llegar a más personas y tú estarás evangelizando sin necesidad de hablar. Así que Dios te bendiga. Aquí te dejo la línea de WhatsApp para que nos puedas escribir, nos cuentes tu testimonio o si quieres que oremos por ti. Dios te bendiga. Espero que pases una feliz tarde. Hasta luego.